Imagínate por un segundo que tu cliente esté perdiendo más de 100.000 euros al año en keywords por las que no debería estar pujando. No estamos hablando de un caso aislado para nada, es algo que suele suceder todo el tiempo en SEO y en SEM, porque cada año los costos de adquisición suben y se vuelven cada vez más difíciles de controlar. Y lo peor de todo es que quizás tu cliente actualmente esté pagando por keywords en SEM, que al final de cuenta no hace falta que lo haga porque ya estás posicionando de manera orgánica. Ese es el verdadero problema de todo esto, estar gastando en algo que ya tenías realmente ganado a través de otro canal. Y la mayoría ni siquiera lo ve, hasta que se siente con los números adelante y dice, ok, acá estoy teniendo un problema, los costos se me dispararon, no puedo seguir pujando por esta cantidad de keywords. Lo que nadie te dice es que hay una chance de poder analizar en tiempo real si vale o no la pena invertir en publicidad o si conviene dejar de hacerlo, todo basándose en reglas lógicas y en procesos totalmente automatizados. Mientras la mayoría de agencias o de clientes terminan pagando por herramientas que salen hasta $1.000 al mes por hacer esto que te estoy por mostrar, todos estos tipos de análisis, nosotros te lo vamos a compartir y te lo vamos a enseñar totalmente gratis para que lo puedas ver, lo puedas aplicar, sepas cómo funciona esto en acción y que después te des media vuelta y puedas aplicarlo en el día a día con todos tus clientes. Lo que te voy a compartir es una masterclass privada que dimos dentro de Data SEO Academy, donde mostramos específicamente cómo detectar un caso de canalización y cómo se le ahorró a un cliente 100.000 euros al año resolviendo este problema justamente de SEO versus SEM. Te recomiendo que te pongas en modo avión, que te concentres por un rato, que no le des atención a ninguna otra cosa, porque el valor que te vamos a dar en esta clase no lo vas a encontrar en ningún otro lado, ni en español ni en inglés. Sin más preámbulo, te dejamos con la masterclass. Todo tuyo, Anto. Empiezo de una. Empezá directamente. Vale, vale. Bueno, a ver, hola, buenas tardes o buenos días para todos y todas. Vale, la idea de esta masterclass es explicaros un poco el proceso de optimización de campañas de marca que ya he aplicado y usado en varios proyectos. Primero os explicaré un poco el contexto de por qué puede tener sentido, no tener sentido en función de la marca y después entraremos un poco en el detalle de concretamente si lo queréis implementar para vuestro proyecto, cómo lo podéis hacer. ¿Vale? Para los que no me conozcáis rápidamente, ¿vale? Me llamo Antoine, soy francés viviendo en Barcelona, en España, desde el 2016, o sea, más de 8 años ya. He trabajado 4 años en una agencia en Barcelona que se llama SEOcom, bueno, trabajando cualquier tipo de proyecto, pequeños, grandes, nacionales, internacionales, un poco de todo. Y 4 años in-house, estuve 4 años en una empresa de viaje, comparador de vuelo, alquiler de coche y ahora desde septiembre estoy trabajando en una empresa que se llama Doc Planner, que tal vez algunos y algunas conoceréis con el nombre de Doctoralia, porque de hecho está en Argentina, está en España. Sobre todo en España la marca se conoce bastante, ¿vale? Y también he creado la librería que tal vez habéis visto en uno de los vídeos de Alan, que lo explica también, para simplificar un poco el análisis de los datos en Search Console usando la API y con Python, ¿vale? Resumen Impecable. hecho, ahora la parte interesante. Vale, ¿cuál es el problema? Supongo que ya lo habréis visto cuando buscáis en Google el nombre de una marca, podéis tener esta situación, como es el caso de FreePic, que es una empresa española que tal vez conoceréis, donde podéis descargar imágenes, iconos, un poco de todo, donde básicamente tenéis el bloque orgánico y ya está. ¿Vale? Lo típico, lo que como SEO nos gusta tener, donde no tenemos una parte del tráfico que se va a la parte de pago, ¿vale? O también podéis tener la situación, como también lo vemos bastante, como Apple, en este ejemplo, donde primero tenéis el bloque de pago y después tenéis el bloque orgánico. Si nunca habéis trabajado en un setup así, que sepáis que muchas veces la parte de pago se lleva entre el 60 y el 70% de los clics, ¿vale? Porque al final es lo primero que el usuario ve. Muchos usuarios, a pesar de lo que podemos pensar, no hacen la diferencia entre un resultado orgánico y un resultado de pago. Eso es algo que nosotros dominamos porque trabajamos en este sector, pero el usuario promedio, la verdad es que no se da cuenta de la diferencia. Entonces, a nivel de tráfico, lo que el SEO puede captar con esta configuración, obviamente impacta bastante.
¿vale? Primero, porque puede tener sentido, porque lo que vos podéis decir es, ¿vale? ¿Por qué voy a pujar sobre mi propia marca? Porque al fin y al cabo, si alguien está buscando Apple o lo que sea, lo que quiere esta persona es entrar en la página de Apple. Así que al final, si no tenemos el anuncio, casi todo el mundo va a hacer clic en el primer resultado, que sí, casi siempre es el nuestro. Entonces, ¿por qué le estoy regalando dinero a Google, básicamente? Primero, podéis tener situaciones donde hay una incrementalidad de tráfico entre el escenario donde únicamente tenemos el resultado orgánico y el escenario donde tenemos tanto el resultado de pago y el resultado orgánico. Incrementalidad significa que en vez de tener una tasa de CTR de 90% para el SEO únicamente, tendríamos un CTR de 95% entre la parte orgánica y la parte de pago. Vale, eso es una realidad, algo que yo mismo pensaba que no existía, que era falso, pero lo he probado en proyectos y la realidad es que cuando tenemos pago y SEO, generamos más tráfico que cuando tenemos únicamente SEO. Eso es un hecho. Y segundo, eso es un poco más específico en función del sector, a veces puede interesar controlar lo que aparece directamente en esta búsqueda de marca. Os doy el ejemplo aquí de un banco, pero pasa también en compañías de móviles o cosas así que quieren como resaltar una promoción, un producto específico durante una fecha específica. Eso con el orgánico no lo podemos hacer. No podemos decidir que, oye, entre tal fecha y tal fecha hay que resaltar este código de descuento o lo que sea. Pues con el paid sí que lo podemos hacer. Así que en estos casos sí que nos puede interesar tener este anuncio por encima del orgánico a pesar de lo que acabo de comentar, ¿vale? Eso sí, en palabras genéricas, casi siempre, eso es un mito que quiero aclarar de una vez, casi nunca existe esta famosa canibalización entre el canal de pago y el canal orgánico. Eso me explico un poquito. En el sector viaje, donde estaba antes, ¿vale? Habíamos tenido muchas discusiones, o sea, debates sobre, oye, tenemos que desactivar los anuncios que tenemos cuando estamos primeros en orgánico. Y muchas veces la respuesta es no, no tiene ningún tipo de sentido porque al final es un sector donde hay tanta competencia que al final, si no está nuestro anuncio, estará el de un competidor. O sea que no hay canibalización, no es en plan, si desactivamos el nuestro, en vez de tener 3 anuncios por encima del orgánico, tendremos 2. Es, si desactivamos el nuestro, seguiremos teniendo 3 anuncios, pero en vez de tener un resultado nuestro, pues estará el de un competidor. ¿Vale? Entonces, en palabras genéricas, no suele existir esta canibalización. Ojo, eso lo tenéis que aplicar a vuestra industria, a vuestro país, donde conocéis muy bien la situación. Aquí os cuento el ejemplo del viaje, pero sé que hay otros sectores donde es diferente. Hay una entrevista del fundador de FreePic, la empresa que mencionaba al inicio del webinar, donde explica que ellos sí que pararon bastante. A ver, acabo mi frase y ya podemos tomar la pregunta. Donde pararon bastante la inversión en pago porque se dieron cuenta que muchas veces ellos eran los únicos que estaban empujando sobre estas palabras genéricas y ahí sí que pasaba que si no estaban ellos, no estaba nadie. Y ahí sí que puede tener sentido junto con lo que voy a comentar después, de no tener anuncios. Pero si estáis en un sector donde si no tenéis vuestro anuncio, alguien os va a reemplazar, esta famosa canibalización SEO, SEA no existe, básicamente. Adelante, Ingrid. Bueno, no sé, me parece que habría que definir exactamente qué es canibalización, porque por mi experiencia, lo que he visto cuando hay campañas de Google Ads y hay resultados orgánicos, sí se ve una reducción drástica en el tráfico orgánico. Claro, una reducción sí, si estás en la situación donde, la del viaje, la que teníamos antes, donde básicamente, o sea, más bien, si regresamos a este ejemplo, ¿vale? El de Apple, obviamente, si Apple quita su anuncio de pago,
el porcentaje de CTR del orgánico se va a disparar. Entonces, ahí sí que puedes considerar que hay algún tipo de canibalización entre los dos. Lo que explicaba es, en palabras genéricas, ¿vale? Imagínate vuelo barato, por ejemplo. Si mañana Skyscanner decide de no pujar sobre esta palabra clave, no significa que el primer resultado orgánico vaya a tener un mejor CTR, porque al final Skyscanner se va a reemplazar por Kayak, por Booking, por la empresa que sea. O sea que al final no va a bonificar cómo está el resultado de búsqueda. Aquí sí que se cambiaría bastante y la parte orgánica se llevaría muchísimo más tráfico. Pero después, en la próxima diapositiva, te explicaré por qué en algunos casos, a pesar de eso, puede tener sentido. Pero mi punto era más en palabras claves genéricas, donde sabes que hay una competencia brutal y que el hecho de que tú desactives tu anuncio no significa que haya menos anuncios, sino que se te va a reemplazar, básicamente. Y ahí para mí no existe canibalización entre tu SEO y tu SEA, porque lo que acabo de decir, básicamente. ¿Sí se me entiende? Más o menos. O sea, estoy de acuerdo en el primer ejemplo que decís que Claro. o sea, que el CTR se va a disminuir drásticamente, pero me parece que en este caso que estás mostrando se va a disminuir de todas maneras. O sea, no tan drásticamente, pero igual se va a disminuir de alguna manera el CTR para la página orgánica, porque no todos los usuarios clican en el anuncio, Sí, o sí, sea, eso sí. en el ad. O sea, igual va a influir en el CTR orgánico. Eso estoy de acuerdo en el caso de que fuese el único anunciante. En este ejemplo aquí tienes, bueno, Skyscanner, ¿vale? Tú piensas que por encima tienes dos más que no cabían en el pantallazo, por eso no los tienes, pero imagina que tienes 3 anuncios, ¿vale? Mañana viene el equipo de SEO de Skyscanner y dice, oye, creemos que desactivando este anuncio vamos a recuperar más tráfico, porque en vez de tener 3 bloques de anuncios, tendrías 2 y después los resultados orgánicos. Eso tendría sentido, pero en la realidad lo que pasa cuando tienes mucha presión publicitaria es que aquí este bloque no desaparecería, sino que en vez de tener como anunciante a Skyscanner, tendrías otro. Entonces, al final, el CTR no se te va a incrementar, el CTR del resultado orgánico, porque seguirás con 3 anuncios por encima del bloque orgánico. Ahí, si querés, Santo, lo que te propongo, y Ingrid, también para vos, avanza un poquito más en la masterclass, que sé que vas a explicar cosas que van a tener sentido con todo esto, quizás esos ejemplos, porque creo que o sea, los dos están hablando de lo mismo, o sea, pero ella está diciendo un caso de los 3 que vos mencionás, entonces quizás ahí es una cuestión más que nada de avanzar con la present para que todo tenga sentido, y si después Ingrid vuelve a tener esas dudas, las volvemos a ver al final y hacemos un caso en vivo buscando en Google como para que se entienda el ejemplo. Como hay 3 tipos de ejemplos distintos, a veces en la cabeza uno tiene el A, otro tiene el B, otro tiene el C, pero creo que si avanzás se va como a solidificar todo en una sola. ¿Te parece, Ingrid? Y después lo volvemos a revisar al final de la masterclass. Sí, gracias. No, de nada, igual buenísima la pregunta, ¿eh? Súper válida y invitamos a todos a que obviamente hagan las Yo, que tengan. yo, Alan, por aportar, por decir que no todas las canibalizaciones son malas, hay canibalizaciones que son positivas, porque si tienes 2 resultados en el número 2 y en el número 4, está ocupando más espacio el hacer. Entonces, al fin y al cabo, en el caso este de patrocinado, aparte de lo que estaba comentando Antón, es también una canalización, en este caso, que sería positiva porque estás ocupando más espacio al hacer, con lo cual más posibilidad de que hagan clic o en tu anuncio o en el resultado orgánico. Sí, sí, igual. Al final de la presentación lo volvemos a comentar porque sí, aquí hay muchos matices, muchos Hay peros. muchos Sí, if, entonces él se va a meter con algún que otro caso particular, pero está buenísimo, Fran, lo que mencionás, obvio. Ujú. Así después al final de todo vamos repasando todos esos condicionales que fueron surgiendo durante el webinar. Pero si querés, Santo, avanzás Sí. y vamos viendo.
Vale, en la parte, rezando el ejemplo de marca, ¿vale? Imaginaos que somos Apple, FreePic o lo que sea y queremos saber al final si en la palabra clave de marca tenemos que tener o no un anuncio. Eso depende de varios factores y tenemos que seguir un proceso sencillo pero riguroso. El primero, lo que siempre tenéis que hacer es primero desactivar vuestro anuncio de marca. Tenéis que saber si existe una incrementalidad de tráfico entre el escenario donde tenéis y el escenario donde no tenéis un anuncio por encima del orgánico. Otra vez yo estaba seguro que desactivando nuestra campaña cuando trabajaba en una empresa anterior, el CTR se iba a mantener, que era alguien que busca mi marca, que esté el anuncio, esté el resultado orgánico, lo que quiere es visitar mi página web. O sea, que al final no debería de impactar tanto. Pues la sorpresa que me llevé que sí había incrementalidad de tráfico entre no tener y no tener el resultado de pago. Pero eso otra vez depende de muchos factores y tenéis que probarlo, convencer a vuestro cliente o la persona que sea de, oye, durante una semana, 2 semanas, depende un poco del volumen, desactivamos y vemos qué pasa y en base a esto seguimos con el proceso. El segundo es resolver esta ecuación, que parece complicada así, pero que en sí es muy sencilla. Lo que queremos hacer es comparar el tráfico multiplicado por lo que se llama RPV, que es el ingreso por visita, ¿vale? ¿Qué cantidad de dinero puedo esperar por cada visita que entra en mi web, ¿vale? Comparáis el tráfico que generáis en SEO multiplicado por este ingreso por visita y lo comparáis con la cantidad de tráfico que vais a generar teniendo tanto el anuncio como la parte orgánica, ¿vale? Que normalmente debe ser un poco inferior, multiplicado todavía por los ingresos por visita y tenéis que, obviamente, que deducir los costes de la campaña. En español significa, tenéis que comparar la rentabilidad para la empresa, no únicamente mirar tráfico, porque tráfico en principio deberíais de generar un poquito más teniendo el anuncio, pero a nivel de empresa, ¿es más rentable tener únicamente el SEO o es más rentable tener el anuncio y también el SEO? Y ahí es donde vais a entender por qué muchas veces, muchas empresas tienen estos anuncios, porque son conscientes que pierden tráfico, o sea, que regalan dinero a Google para darle de alguna manera, pero al final, como resaltan anuncios, como pueden destacar lo que quieran, al final la conversión es mayor y entonces al final la ecuación es en favor de tener tanto la parte de pago como la parte orgánica. Y ahí está la clave y es la ecuación que tenéis que resolver para entender primero si compensa o no Ok, compensa. te hago una pregunta, Anto. O sea, básicamente lo que haces es planteas una hipótesis, que es la que está ahí antes de lo que está tengo una hipótesis, esto es Grow, es un poco de Grow, ¿no? De experimento y de cómo plantear una hipótesis y si la valido o si la rechazo, y esa ecuación lo que hace es ayudarte a validar o rechazar una hipótesis en función de lo que pones ahí, que es saber si es rentable o no tener un anuncio en nuestra marca. Es una hipótesis que tenés, que eso también va un poco de la mano de lo que mencionaba Ingrid y también Francis, que podamos hacer en otros casos, es tener una hipótesis, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, hay casos particulares. Creo que lo lindo de esto es tener un framework de trabajo. Tengo una hipótesis y tengo una ecuación que me ayuda a decir si valido o rechazo esa idea que tuve. Puedo rechazarla, puedo validarla. Mientras que esté teniendo un método donde esté midiendo eso bien y entienda lo que pasa, bueno, puede haber casos particulares donde, porque es así, o sea, hay muchos casos particulares cuando uno trabaja en ese tipo de cosas, pero eso sí básicamente lo que estás haciendo, ¿no? Hipótesis y una ecuación que la valida o que la rechaza. Y esta ecuación, ya os digo yo, que es el equipo SEO o la persona encargada del SEO que tendrá que venir proponiendo esto, porque el equipo de pago muchas veces, como mira la rentabilidad por campaña, la campaña de marca por decisión siempre es rentable y siempre está más rentable porque lo que se paga por clic es ridículo. Pero si venís explicando, vale, es rentable muy bien, pero realmente a nivel de empresa tiene sentido pagar eso, pues explicáis un poco el proceso y tal, y obviamente esta prueba se puede hacer sin ningún tipo de problema porque lo que la empresa puede dejar de invertir puede ser en función de la marca bastante significativo. O sea, pensad que nosotros en un cliente que era una marca conocida, pero tampoco la más conocida del mundo, gastábamos 15.000 euros al mes en esta marca. O sea, que tampoco estamos hablando de 10 o 15 euros. Puede llegar a ser bastante importante. Bien. ¿Vale?
Vale. El riesgo, ¿vale? Asumimos que la ecuación está en favor del parámetro de tener únicamente resultado orgánico, que al final a nivel de rentabilidad, tener el de pago no nos aporta tanto. El riesgo es que venga un competidor, básicamente es bastante sencillo. O sea, vosotros ahora tal vez tenéis una marca, sois los únicos pujando sobre esta marca, pero mañana desactiváis el anuncio y tenéis otro que está por encima vuestro. Eso puede pasar porque el competidor está pujando de manera explícita en vuestra palabra clave, porque tiene una estrategia así. O también con los PMAX pasa bastante. PMAX, para quien no sabe, es una estrategia de campaña disponible en Google Ads que, para simplificar, dejáis a Google la elección de dónde muestra y no muestra vuestros anuncios, ¿vale? Y puede pasar que Google considere que un competidor vuestro tenga que pujar sobre vuestra marca, aunque ellos no lo hayan configurado así, ¿vale? Y en este caso, obviamente, cambia completamente la ecuación porque tenéis ahí un resultado que os va a robar tal vez 10, 20, 30% del tráfico. Eso es el riesgo mayor cuando tomamos la decisión de desactivar una campaña nuestra. Creo que alguien ha levantado la mano, ¿no? ¿O me lo No, he inventado? justo ¿No? Vale, había vale, yo he puesto un par de preguntas, pero las vamos a hacer para el final, así te vale. dejamos Ok. avanzar. Vale, entonces, cuando tenemos eso, ¿cuál es el proceso que podemos implementar nosotros para decir, vale, yo ya sé que si que si dejo únicamente mi resultado orgánico a nivel de beneficio para la empresa es la mejor situación, pero también me quiero proteger de una situación donde alguien viene a pujar sobre mi marca? Pues ahí podemos implementar un flujo que es sencillo y vais a ver que la lógica es muy simple. Primero, tenéis vuestra palabra clave de marca. Ahí he usado Caser, Mapfre, la marca que queráis, ¿vale? Casi siempre esto lo vais a hacer sobre la marca exacta, porque si empezáis a agregar otras palabras claves, veréis que casi siempre tenéis anunciantes. O sea, Mapfre, aseguradora muy conocida, poca gente va a pujar sobre la marca exacta, pero seguro de hogar Mapfre, casi siempre habrá anuncios porque habrá gente que ha configurado mal sus campañas y que diga cualquier palabra clave que contenga seguro de hogar, muestra mi anuncio. Entonces ahí os digo que siempre va a ser la marca exacta y casi nunca con otras palabras, ¿vale? Entonces, configuráis esta palabra clave. El problema de los anuncios, que no es como el SEO, podéis tener una segmentación bastante fina. Podéis decir, quiero mi anuncio únicamente en Madrid o lo quiero únicamente en Barcelona. Entonces, ahí vais a implementar un proceso de rastreo y de scrapeo de los resultados de búsqueda de Google en las ciudades más importantes en vuestra zona de interés. Si estáis en España, las ciudades más grandes. Si estáis en Argentina, las ciudades más grandes. Y si vuestro servicio es más local, pues tenéis que afinar un poquito, ¿vale? Y la idea es ir recuperando los resultados de búsqueda, ¿vale? Usando una API. Yo uso BayuSearch, que es para mí la más económica y la más sencilla de usar, pero cualquier equivalente que sea al final una API que os devuelve los resultados de una búsqueda en Google Data for en el SEO. lugar en Data concreto. for SEO. Data for SEO también. Cada uno con sus preferencias, pero al final es lo mismo. Mientras tenéis una API que os devuelve los resultados de búsqueda, es lo que importa, ¿vale? De ahí, lo que tenéis que comprobar, una vez tenéis todos estos resultados, es, ¿tengo competidor o no tengo competidor en la parte de anuncios? Obviamente, en la parte orgánica, en principio, casi siempre seréis los primeros. Lo que tenéis que ver es si en el bloque de anuncios estáis vosotros o están competidores. Y básicamente después, en base a este resultado, tomamos la decisión de si queremos activar o desactivar nuestros anuncios. Otra vez, estamos en un escenario donde sabemos que a nivel de beneficio a nivel de beneficios para la empresa, el mejor escenario es únicamente tener orgánico. Pero lo que queremos comprobar es que no haya un competidor que venga a pujar, porque en este caso sí que tenemos que reactivar nuestro anuncio, pero lo queremos reactivar únicamente si tenemos un competidor y hasta que este competidor desaparezca. Entonces es un sistema que vais lanzando cada hora, cada día, y depende un poco del sector y tal, que vaya a comprobar en todas las ciudades de España o lo que sea, si tenemos un competidor, actívame los anuncios. Si no hay competidor, desactívame los anuncios si no están desactivadas todavía.
o déjalo igual porque ya están desactivadas, ¿vale? Entonces, listado de palabra clave, extraigo los datos, los guardo en alguna parte. Yo prefiero BigQuery, la verdad, porque es bastante simple de usar. Ahora os lo enseñaré y es bastante barato. Y después es un proceso, un flujo de decisión en base a esto. Okay. ¿Vale? O sea, Anto, ahí básicamente armaste, es como un proceso de arbitraje, ¿no? Digo, Sí. estás arbitrando, es como si tú dices, para empezar a arbitrar también se usa mucho en la parte de finanzas, criptomonedas, etcétera, cuando uno le pone una secuencia lógica y pide que compra o venda acciones según determinadas cosas. Bueno, en el fondo existe eso, es un poco un bot, entre comillas, que está arbitrando con determinadas condiciones y prende y apaga según ese conjunto de condiciones previas que validaste a través de una hipótesis. No es que te mandaste directo como un demente armar todo un flujo, digo, sin primero no haber testeado con tus hipótesis y con tu ecuación, si lo que vos tenías como duda o creías que era un problema, valía o no valía. Cuando te diste cuenta que valió, te armaste algo que arbitraba con un montón de secuencias lógicas para que corra sola y no estés todo el tiempo prendo, apago, sí, no. O sea, que sea que lo hagas solo automáticamente, porque es la gracia de saber programar también, ¿no? Como poder un poco usar eso, ¿o no? Sí, básicamente es el proceso. O sea, si tú simplificas muchísimo la explicación que acaba de dar o lo que estás viendo, es un if-else. Es if no hay anuncios, no hagas nada. If hay anuncios de competidores, reactiva. Simplificando mucho. Y eso, Impecable. obviamente, partiendo de esta base de que sabemos o no si el escenario orgánico, obviamente, es el más rentable para la empresa. Si el escenario de tener tanto anuncios como el resultado orgánico es el más rentable, como podemos asumir que el caso de Apple, obviamente implementar este flujo no tiene ningún tipo de sentido, porque lo que nosotros buscamos es la mayor rentabilidad para la empresa, y si el escenario óptimo para este objetivo es tener tanto el anuncio como la parte orgánica, pues obviamente no vamos a implementar este flujo. Bien. Ahí sí que alguien levanta la mano, creo. Otra vez me lo inventé. No, creo que... Ah, bueno. Ingrid tiene una consulta, no, Benchi, ahí. Estás muteada, Ingrid. Sí. Sigues en mute. Sigues en mute. Perdón. Ahora Con sí. con el proceso con Python, o sea, vos podés crear una herramienta que automáticamente le dé como un stop a una puja en Google Ads, ¿o lo estoy entendiendo mal? No, es eso. Tú tienes, al final ahí estás jugando con tres API. La primera es la de Value Search, Data for SEO, la que quieras usar para recuperar los resultados de búsqueda. La segunda es la de BigQuery, donde vas a almacenar los datos. Y la tercera es la de Google Ads, donde puedes activar o desactivar campañas, anuncios con su API. O sea, ahí estás orquestando un flujo con API únicamente. Wow, qué interesante. O sea, esto lo hace automáticamente, desactiva las pujas. Sí, porque si no, imagínate de todo. O sea, claro, todos hemos pasado, al inicio, al final haces eso, de mirar si hay anuncios, pero imagínate, no puedes estar haciendo esto cada media hora. O sea, que tienes que tener la capacidad de activar y desactivar. Este flujo, si no lo puedes automatizar, es que no tiene ningún tipo de sentido, porque ¿qué vas a hacer? ¿Apuntarte una tarea cada media hora de comprobar si hay competidor? Eso no lo puedes hacer. Sí, no se puede, Sí. obviamente. Yo había visto que una herramienta, obviamente una herramienta de pago, que lo hace automáticamente, pero no sabía que se podía hacer con Python. O sea, Sí, detrás yo creo que esta herramienta al final te está cobrando este flujo, que detrás tendrán una lógica de activar, desactivar. Al final hacen lo mismo, pero te lo han empaquetado en un SaaS o lo que sea y te lo cobran. ok, qué interesante. Gracias. Facundito. Sí, yo tenía una consulta, pero tiene que ver con si esto vos haces el análisis, por ejemplo, por grupo de anuncio o por cómo lo ibas, o sea, cómo estructurás las keywords para hacer el análisis, si lo haces por grupo de anuncio, etcétera. Un poquito como para entender la lógica de desde dónde sacás la información para pasarlo por el script, ¿se entiende?
O sea, lo que comentaba es que este flujo para mí tiene casi únicamente sentido en la palabra exacta de tu marca, ¿vale? Entonces, es una palabra clave aquí donde vas a aplicar este flujo. Porque lo que te decía, si tú eres Mapfre, Mapfre seguro de hogar, casi siempre vas a tener anuncios que no son tuyos. Entonces, nunca vas a desactivar anuncios. Entonces, usas únicamente tu listado de palabra clave, que creo que si entendí bien tu pregunta, va a ser tu marca exacta y punto. Te preguntaba, capaz me faltó este detalle. Porque yo me acuerdo que en un momento, o contesto rápido, pero en un laburo, mi antiguo laburo, me pasó que armamos un script parecido. Entonces, la única diferencia era que también lo utilizamos para queries de no marca. Entonces, había un momento en que, claro, nos complicaba un poquito cómo era la mejor forma de poder sacar la información de Google Ads para pasarlo al script, cuál era como la forma lógica. Pero claro, a nivel de marca es el grupo de anuncio que vos tenés de tu marca. Sí. Pero a nivel de, ya sé que, perdóname que me salgo un poquito de la masterclass porque es de marca, pero cuando lo trabajas de no marca, ¿lo trabajarías por grupo de anuncio, por ejemplo? ¿Me entendés la pregunta? Sí, a ver, el tema de lo marca es que, a ver, no soy un experto de Google Ads, empezamos con eso, pero a mí me han dicho muchas veces que el problema de desactivar grupos o campañas, o sea, activar, desactivar, activar, desactivar, es que en Google Ads hay todo un proceso de aprendizaje, vamos a llamarlo así, del algoritmo, y si tú básicamente desactivas una campaña hoy, mañana no te va a volver a arrancar de una, sino que va a ser progresivo. Entonces, Claro. aplicar este proceso a un grupo de bueno, una campaña o lo que sea, que incluya muchas palabras claves importantes para tu negocio, es bastante peligroso porque al final, entre el momento que te das cuenta que hay que reactivar y el momento que se va a reactivar completamente tu campaña, van a pasar horas, días o semanas en función del volumen. Bien. Ahí creo que Fran maneja campañas, así que capaz puede dar un poco de luz también con eso. Francis. ¿No, Fran? Que levantaste la mano y asumo que es por eso. Y estás muteado. Sí, Por si no... sí. Igual he Estoy dicho hablando, llevo hablando solo 30 segundos, o sea que No pasa. ¡Ey, te aplaudimos, mirá! Increíble. Es eso, Francis. hablando solo 30 segundos. No, estaba diciendo de que completamente de acuerdo con lo que está diciendo Antón, de que eso de estar activando, desactivando campañas no es nada bueno para el tema de publicidad por lo mismo, porque una de las cosas que más interesa cuando tú abres sobre todo una campaña nueva que no tiene histórico es recopilar datos lo más rápido posible, que es lo que te permite luego hacer optimizaciones, porque si no tienes datos, por eso muchas veces clientes nuevos se le dice, mira, si tiene una capacidad de inversión, al principio de campaña tienes que invertir un poquito más porque necesitamos recopilar información a tope. Ahora, sí que existe en Google Ads una herramienta que está dentro de la misma plataforma de Google Ads que te permite hacer automatizaciones de activar, desactivar, pero no está basado en el tema de palabras clave, sino en el tema sobre todo de los costes. Si tú, por ejemplo, estableces que tienes un límite y de repente dices, pues mira, yo CPC por encima de esto no me interesa, y le pones esa limitación, pues en un momento dado te lo hace. Que eso es un poco también parecido a lo que hace también Meta, que puedes hacer eso. Pero eso sobre todo se utiliza a lo mejor cuando tú tienes, yo qué sé, tropecientas mil campañas y quieres hacer ese tipo de limitaciones más que nada porque el cliente te lo limita muy claramente y entonces, pues claro, no puedes estar tú todos los días entrando y revisando si estás por encima o por debajo. Entonces haces esa automatización y listo. Pero lo de ir activando, desactivando campañas con un script por el tema de palabra clave, yo, vamos, no termino mucho de verlo tampoco. Todo el mundo me ha dicho lo mismo, así que creo que los que sabéis bastante de Google Ads estáis todos de acuerdo sobre este tema. O sea, por eso, Facu, la elección de la palabra clave es rápida porque todo el mundo te dice eso, dice, no, campañas genéricas, muy mala idea estar jugando con la API, activar, desactivar, va a ser más un problema que otra cosa. Impecable. Creo que quedaba Ingrid con la mano levantada. Que sigues en mute. Me gustaría saber
cómo funciona realmente este proceso de automatización. Lo digo porque me ha pasado que en Google Ads, por ejemplo, dejamos de pujar por alguna keyword determinada, una exact match en Google Ads. Y lo que pasó es que en realidad seguimos generando clics por otra exact match. No sé si me dejo explicar bien, pero al fin y al cabo es que como que realmente desde Google Ads no pudimos dejar de pujar por esa keyword exacta. O sea, la única solución era realmente agregar keywords negativas. A ver, ahí igual, Es un programa más de Fran Google pueda... Ads, ¿no? Eso ya es un Sí, programa. Sí, sí. tal Porque vez Fran pueda contestar mejor, pero lo que Sí, sé es... te digo, Bueno, adelante. Dale, aunque dale. tengas una palabra clave en exacta, Google te admite también pequeñas variantes. Sí, porque lo ha cambiado. Sí, Lo de ha hecho tú cambiado. puedes comprobar que si pones, por ejemplo, solamente puja por palabra clave exacta, yo, por ejemplo, tengo una campaña muy concreta, ¿vale? Que son solamente palabras clave exactas porque lo que trata es complementar el SEO, es decir, aquellas palabras que sabemos que son interesantes pero que no terminan de posicionar por competencia, pues le metemos SEM y ya pues copamos tanto el SEO como el SEM. Entonces, lo que sí me he dado cuenta ha sido eso, de que a la hora de cuando tú vas a la parte de términos de búsquedas, vas a ver que los términos de búsqueda que te aparecen van a ser más de las palabras clave que tienes puestas como exactas y va a haber esas pequeñas variaciones. Por tanto, lo que tú has hecho del tema de meterlo como negativa creo que es la opción correcta. Claro. Y entonces mi pregunta es si este proceso de automatización con Python podría hacer eso, o sea, agregar esas keywords como keywords negativas en Google Ads. Entiendo que sí. Ahí, la verdad, la documentación de la API de Google Ads tampoco me la sé de memoria, sería mirarlo, pero yo creo que agregar palabras negativas a nivel de ad group, de campaña o de lo que sea, yo creo que la API lo debería de permitir. Sí, sí. Ok, gracias. Upla. A ver. Vale. Regresando al proceso, lo bueno de ValueSerp o de Data for SEO, para los que preferís, ¿vale? Es que siempre te cuentan con una API bastante sencilla. Aquí lo que veis es una buena parte del proceso. Detrás hay funciones personalizadas que hacen varias cosas, ¿vale? Pero pensad que para desarrollar un proceso en base a ValueSerp, Data for SEO también es diferente, pero es igual de fácil. Tampoco os vais a llevar semanas si ya conocéis un poco la API y si ya sabéis programar un poquito en Python. Es bastante sencillo, porque al final estos servicios viven de que su API sea algo sencilla, entonces podéis construir funciones sencillas también por encima de su API y simplificar un poco el trabajo. Al final, la línea que veis aquí lo que está haciendo es simplemente lanzar la extracción de los resultados de búsqueda usando la API de ValueSerp y ya está. Y veis que al final el código es bastante sencillo de ver, de mantener y de escribir. ¿Vale? El resultado, como lo monto yo, es de siempre guardar todos los resultados de este flujo en una base de datos. No únicamente tiene que ser un flujo donde cuando ocurre algo, entonces haga algo. Primero tiene que pasar con una base de datos donde se guarda el resultado, ¿vale? En este caso es la decisión en base a lo que se ha leído, porque si tenéis cualquier tipo de problema o si queréis entender, oye, ¿cuándo hemos activado y desactivado para entender un poco vuestros resultados? Tenéis que tener algún tipo de registro. Entonces, yo os aconsejo siempre cuando tenéis un flujo así, tengo mi flujo con una decisión, la decisión la guardo, en mi caso en BigQuery, los datos brutos también los guardo y después sí que se ejecuta el resto del flujo con activar, desactivar campañas. Pero siempre guardar un registro porque si no, ya os digo, vais a tener problema porque vais a recibir un mensaje de vuestro jefe que os va a decir que mi prima desde Barcelona ha hecho una búsqueda desde Google y ha visto este anuncio, no lo teníamos desactivado. Claro, mejor siempre guardar como este registro para evitar problemas, ¿vale? A nivel
A nivel de código es sencillísimo. Si trabajáis con BigQuery y alternativas es un poco similar. Este es todo el código que necesitáis para mandar un data frame. Aquí asumo que todo el mundo sabe lo que es un data frame. Si no es el caso, avisadme. A BigQuery. Hay una librería que se llama Pandas GBQ, que es exactamente lo que podéis asumir. Es una integración entre Pandas y la API de BigQuery y os permite mandar un data frame con esta cantidad de líneas de código desde, bueno, un data frame local hasta una tabla que tenéis en BigQuery. Es el único código que tenéis que tener. Por eso también me gusta bastante trabajar así, porque tampoco es que tengo que escribir 50.000 líneas de código. Hay una librería que hace todo para mí y la verdad lo hace muy bien. De hecho, en la propia documentación de Google es la que recomiendan, así que está bastante actualizada siempre. ¿Vale? Impecable. Y ya está. Si tenéis preguntas y tal, ahora es el momento y podemos volver a hablar del tema de canalización, que creo que es lo que toca. Calla ahora, hable para siempre. Bueno, ahí si quieren ir levantando la mano a quien tenga preguntas. Antes los voy a premiar yo a todos, porque soy malo nada más que por eso. De alguna forma, Anto, ¿podés resumirnos un poco en resultados con algún cliente que hayas trabajado? Bueno, hice esto y ahorré esta cantidad de dinero, o no hace falta que des específicamente el nombre de con quién, pues si no querés, pero como para bajar un poquito a tierra nada más lo que representa hacer un flujo de trabajo como el que armaste, para que a todos nos quede en la cabeza, bueno, o sea, esto fue lo que logré. ¿Okay? Es bastante fácil para un cliente, ya os lo he comentado, gastaban 15.000 euros al mes en campaña de marca. Ahora este dinero se ha reducido mucho, del 90 o 95%, porque a veces sí que lo tienen que volver a reactivar porque aparece un competidor. Entonces ahí está. O sea, en función de tu marca, si es una marca enorme, realmente el beneficio puede ser de 10, 20, 30, 100.000 euros al mes si se está gastando muchísimo dinero y por lo que sea este escenario no es el mejor. Pues, ok, pará, porque lo decís muy relajado como si fuese, me estoy ahorrando en comprarme una baguette para hacerme un sándwich con jamón crudo y queso, ¿no? Lo hice con una soltura como si fuese algo simple. Entonces, estás contando básicamente que armaste un flujo, o sea, para este caso en particular, después hay casos, ¿no? Donde el cliente se está ahorrando un 95%, un 90% una inversión de 15.000 pavos más o menos mensual. Estamos hablando de 10.000, 12.000 euros de ahorro en publicidad que se pueden destinar a otra cosa. Estamos hablando que en el año son más de $100.000, son 120.000 euros, más o menos, más o menos, no importa, 100.000 para poner un número redondo, 100.000 euros de ahorro por un flujograma de trabajo que armaste, obviamente con lógica, pero que te ha llevado, no me imagino, 2 meses de trabajo, y que le diste un resultado al cliente descomunal. O sea, estamos hablando, es mucho, está bien, una empresa que factura millones, quizás 100.000 euros al año no es nada, se ríe, ¿no? Y siempre uno tiene que hacer las comparaciones proporcionales, pero yo me quedo con el porcentaje, 90%, puede ser 90% un cliente chiquitito que está pautando, no importa, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y representa un montón en su budget y está ajustado y le hiciste ahorrar un 90%. Y acá una cuestión comercial, guárdense algo para todas sus vidas. Hay 3 cosas que un cliente siempre va a querer: que lo hagas ganar más guita, más dinero, que lo hagas ahorrarse costo o que lo hagas ahorrarse tiempo. Si uno logra con su trabajo cualquiera de esas 3 cosas, tiene trabajo asegurado por mucho tiempo. Así que nada, o sea, es increíble, Anto, que como para darle un cierre, digamos, solamente esta parte, ahora seguimos con las preguntas, de que esto tiene un resultado tangible, no es solamente un framework de trabajo que lo armaste porque estabas aburrido un domingo de lluvia y quedó, digamos, que podías hacerlo igual, ¿no? Conozco algunos de acá que lo hacen. Sí, o sea, tú puedes dar resultados muy buenos, lo único es que aquí sí que hay que hablar con los compañeras de SEM, los que lleven las compañías, porque claro, es lo que comento, yo es la experiencia que he tenido, muchas veces se miran la rentabilidad por campaña, pero nunca en el caso de la de marca nos preguntamos, oye, pero ¿vale la pena tener este anuncio sí o no? Pero es también, al final, venir con los compañeros que llevan eso y decirles, vale, ok, vais a ver vuestra campaña más rentable, pero no pasa nada porque estos 15.000 euros, lo que sea, los podremos reinvertir en otra parte donde también podéis sacar mucho beneficio. O sea, así. Pero sí, puede ser un resultado interesante. ¿Tete? ¿Querías preguntar algo, Antón? Sí, yo quería preguntar más que todo, más que el flujograma y demás, sino también sobre la frecuencia y
y los recursos, digamos, estructurales, ¿no? O sea, esas consultas que estás haciendo, digamos, cada X tiempo a BigQuery, la optimización y demás. Más parte técnica, o sea, más mi lado. O sea, tú quieres saber concretamente, vale, Sí, tienes de la frecuencia de consulta, por ejemplo, más lo va a ser que tienes para, si haces a lo mejor 4 veces al día, 4 pasadas de la serie, a ver si está, ¿sabes? O en la franja, sabiendo, por ejemplo, si llevas campaña, la campaña de pico, ¿no? Las horas pico que hay mayor puja, si mira ahí, como tu estrategia, digamos, a nivel técnico para optimizar, digamos, ya en sí ese flujograma que ya es la hostia, ¿sabes? Lo que ha hecho, pero sabe un poquito cómo lo ha hecho, ¿sabes? La frecuencia que pasa, ese scrapping mediante la API de ValueSearch y además la optimización que ha hecho también en las consultas BigQuery, porque claro, esos datos, a fin de cuentas, están entrando y saliendo, que eso lleva un coste. A ver, sobre la frecuencia, 4 veces al día es muy poco. Yo aconsejo una vez cada, bueno, 24 veces por día como un mínimo. Sobre todo si estás manejando marcas grandes, tú piensas que, claro, ahora no tienen anuncio, en 10 minutos te pueden activar y si es una marca grande, pueden quitarte bastante negocio bastante rápido. Entonces, y no es caro porque, a ver, ValueSearch no tengo los precios exactos en mente, pero si no me equivoco, creo que era 10.000 scrapeos que te salían $10, algo así. Así Sí, que, o sea, es bastante, y Data4 yo creo que es más barato aún, o sea que ahí a nivel de coste no hay ningún problema porque otra vez lo que tú vas a comprobar es una palabra clave en varias ubicaciones y tal vez varios dispositivos, pero no vas a llegar a 10.000 palabras clave cada vez que haces una comprobación. O sea, el coste va a ser ridículo. Y la parte de BigQuery, mismo comentario. BigQuery piensa que es una herramienta que está pensada para gestionar terabytes de datos y ahí le estamos mandando, siendo muy generoso, 1.000 líneas cada vez que ejecutas la query. ni O un sea que kilobyte, no. Entonces, nada, o sea, esto con suerte, pero con suerte te va a salir 10 céntimos al mes. O sea, esto es ridículo a bueno, es nivel donde voy, de que es importante, te hago la pregunta porque es importante muchas veces cuando tú le expones al cliente el presupuesto, ¿no? También hay que decirles si hay in-house, en este caso, que el experimento, por llamarlo de primera hora, ¿no? Porque es un experimento, va a tener un costo ínfimo. Por eso te lo he preguntado. Muchas veces que no sabemos el coste que tiene. Aparte del know-how, ¿no? Que eso es lo más importante aquí. Pero el costo, digamos, de este gasto estructural que como veis, vamos, lo que te he dicho es ridículo. ¿Qué te sale? $11 al mes. Es ridículo, tienes ValueSearch. Vale, voy a ser muy generoso en todo. $10, ¿vale? Si no tienes una marca enorme, ¿vale? BigQuery, 1, siendo muy, muy generoso otra vez. Y después tienes el coste de implementación, tienes que tener un servidor, lo que sea, de dónde se va a ejecutar este flujo cada hora. Esto un cron, una máquina virtual, una máquina virtual básica, creo que son $30 al mes. Si no lo pagas Cara. nunca. Contaba 5. Sí, por eso te digo, soy generoso en todo. O sea, $50 al mes es lo máximo creo que puedes llegar a pagar para un flujo así, a menos que estés trabajando para una marca enorme, que ahí se te multiplicarían las ubicaciones y tal, pero Impecable. no, ¿Qué tan ridículo. escalable es? ¿Qué tan escalable es el proceso, Anto? Es muy escalable porque ValueSearch es un sistema que por definición es escalable. Data4 también. BigQuery ni lo voy a mencionar. O sea, es muy escalable. Para romper un proceso así, es que creo que me costaría más romperlo que hacerlo bien. O sea, no, es que no, es muy escalable, ¿no? este proceso. Beautiful, beautiful. Facu. Yo me acuerdo cuando hice algo parecido a esto, lo intenté, pero hice con Selenium, o sea, scrapeando Google con Selenium. Uf. Hay una pregunta un poquito más desde tu experiencia entre haber trabajado con API y utilizar, por ejemplo, alguna librería de scrapping dentro de Google. ¿Hay alguna diferencia? ¿Vos sentís que hay en la geolocalización te puede hacer como darte un resultado diferente? Generalmente yo he trabajado todo con local, o sea, no es que estoy viendo los resultados que tengo, qué sé yo, en Australia, ¿me entendés? De anuncios. Entonces, como siempre lo he tenido local, utiliza Selenium para scrapear la SERP y ahí sacaba. Entonces te preguntaba si con la API hay alguna diferencia. A ver, si para ti es muy importante que el resultado sea 100% fiel a lo que tú ves en tu ubicación,
es verdad que Value Serve o cualquier equivalente nunca te va a aportar esta precisión, porque al final, claro, ellos tienen servidores, usan servidores de terceros y tal para scrapear, pero obviamente nunca van a tener un servidor al lado de tu casa. Igual estará en otro barrio y tal. O sea, para SEO local, por ejemplo, ahí sí que mejor lo que comentas tú. Pero para otros casos, que honestamente creo que es 90% de los casos, mucho mejor Value Serve, porque, bueno, a ver, mi experiencia con Selenium es horrible, la configuración es un drama, siempre me da problemas, el WebDriver este que nunca sé hacia dónde lo tengo que apuntar, o sea, es un drama. Y Value Serve es bastante barato, me falla a mí muy poco y me devuelve todo de forma organizada. No tengo que estar buscando yo la clase de no sé qué, que el código de Google, para quien lo haya analizado, es divertido intentar identificar un elemento. Entonces, yo la verdad no, ni me lo pienso, ¿sabes? Pero Ok, perfecto. si te importa que sea tus resultados de tu calle y tal, ahí sí que Value Serve o cualquier equivalente no te va a servir. Y la otra pregunta que te iba a hacer, perfecto lo de la respuesta, me quedó clarísimo. Y la otra pregunta que te iba a hacer era con respecto a cuando vos llevas todo a BigQuery. Mi pregunta es, esto capaz lo explicaste o yo no lo entendí, pero vos tenés, vas haciendo un append siempre de las mismas keywords que vos tenés, o vos llamás a la base de datos donde tenés las keywords y las volvés a correr. ¿Me entendés la diferencia? O sea, vos tenés, como por decirte, un listado, un data frame guardado en BigQuery con todas las keywords de tu de marca. Y esas las llamás al código y haces como una actualización, ¿me entendés? Un update de la tabla que ya tenés en BigQuery. Y decís, Pero esta se desactivó, esta se activó, ¿me entendés? Pero Esa aquí parte hablas, no me terminé de entender muy bien. claro, aquí, a ver, para estar seguro de entender, hablas de una situación donde yo tendría, por ejemplo, 10 palabras de marca que quiero traquear con este flujo, ¿no? Claro, es una sola acá. Exacto, Claro, porque, exacto. claro, desde un principio, bueno, estamos en una situación donde tienes una sola. Entonces, esto de descargar tu listado de palabras clave, claro, la palabra clave está en duro en el código porque es una sola. Ahora, si lo queremos replicar para 10, podríamos perfectamente hacer lo que dices tú, donde tengo como una tabla fuente con la lista de palabras clave que están, donde voy a aplicar este flujo y Claro, donde, y es como, imagínate, como un flujo independiente para cada palabra clave y donde exacto. guardo el resultado. A ver, déjate enseño, será más simple, ¿vale? Imagínate esto, pero tendrías una columna adicional donde tendrías como keyword o lo que sea y donde tú Sí, sabes claro. que la campaña de marca para esta palabra la he desactivado el 5 de enero a las 3:26, algo así. Eso lo podrías hacer perfectamente. Ah, sí, sí, excelente. Esa era la pregunta, porque acá vos haces el ejercicio con una, ¿no es cierto? Con una keyword. Sí, yo creo Perfecto. que muchas veces vas a acabar haciéndolo con una, porque también si empiezas a intentar mirar tu palabra de marca escrita mal, que en función de tu marca puede pasar bastante, también te darás cuenta que casi siempre tienes competidores, porque como tu marca no está bien escrita, no lo tienen en palabra negativa en sus campañas. O sea, ya te digo yo que este flujo, por haberlo hecho varias veces, te digo que casi siempre acabas únicamente con la marca bien escrita y hasta luego, la verdad. Está perfecto. No, excelente, excelente. Impecable. Gracias, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no sigo yo, haciéndote preguntas, Antoine, para molestar. Creo que ya abordamos la parte técnica, abordamos la parte de resultado, podemos meternos después en la organización. Me interesa que cuentes un poco desde la parte más bien comunicacional con otros equipos, porque lo dijiste hace un ratito, los bozaste por arriba. O sea, estás tocando en el buen sentido, ¿no? Los cojones, entre comillas, de otro equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo abordás la comunicación en un equipo tanto in-house o como consultor también cuando tenés que, uno, plantear una hipótesis como la que tenés que plantear? Primero vas y planteas el problema y después te mandás. Primero vos probás algo chiquitito y lo llevás al equipo. Como eso por un lado. Y la segunda, a raíz de esto, bueno, un poco con los equipos de SEM que, si bien tengo entendido, muchas veces en algunas agencias cobran por dinero invertido, ¿no? Entonces, a veces Sí. meterse en hay que decirlo, es la realidad. Entonces, meterse en ese terreno
Digo, ¿cómo es tu cintura? ¿Cómo manejas esa comunicación con los clientes, con tus colegas, para básicamente hacer que el proyecto avance? Porque esto en definitiva tiene mucho de PO también. Tenés que hacer que un proyecto avance y traer una idea de afuera que con una prueba, un experimento, y te la tienen que aceptar. Si no, todo este flujo, vos podés ir con tus líderes o con tus compañeros. No, y si ya está, y al final pierden todos, o sea, pierde uno como analista y pierde también la empresa. Así que me interesa eso, ¿cómo lo abordás? A ver, primero el foco, claro, el foco lo tienes que tener, tienes que ir diciendo que tú lo que buscas es al final el interés de la empresa. Al final dices, a mí me da igual, al final que las sesiones vayan al tráfico de pago, yo ya sé que tengo un bloque por encima, impacta mi CTR, tampoco me voy a matar por ello. Y dices, si se nos paga, ya sea por empleado, por consultor, por lo que sea, es para maximizar el beneficio de la empresa. Entonces dices, claro, tenemos esta situación que creemos que no es óptima, vienes con argumentos de otros proyectos y tal, y decimos, oye, ¿qué pasa si lo probamos durante una semana y después vemos y aplicamos todo este flujo? En general, yo nunca he tenido problemas con equipos de SEM cuando venimos con argumentos y no les decimos, oye, nos estáis probando el tráfico, desactivar las campañas. Claro, tú vienes con este argumento, es en plan, muchas gracias, pero no. Pero si tú vienes diciendo, mira, yo creo que al final aquí el anuncio no hace falta, no estamos resaltando descuentos, lo que sea, porque no es nuestro negocio, ¿qué tal si lo probamos y vemos qué tal? Y los equipos de SEM muy pocas veces nos van a poner trabas, porque al final sí es su compañía más rentable, pero también cuando hacen el informe al cliente, si empiezan a decir, oye, somos los mejores porque nuestra campaña de marca está teniendo unos buenos resultados, se van a reír los clientes, ¿sabes? Ahí donde tú puedes tener problema, pero ahí, claro, con la agencia no tienes que hablar, en este caso primero, son las agencias que cobran por un porcentaje del dinero invertido. Y eso, para quien no sepa, es un modelo de negocio que es muy común en agencias de SEM, que es, si yo invierto 100.000, te cobro 5.000 o el porcentaje que sea, ¿vale? Entonces, claro, si estamos bajando la inversión, estamos bajando sus ingresos, básicamente, y a veces la campaña de marca, por lo que comentaba, pueden ser decenas de miles de euros al mes. Pero en este caso, la persona que tenemos que convencer no es la agencia, es, nuestro jefe, jefa, quien sea, que básicamente le tendrá que decir a la agencia, me desactiváis estas campañas durante una semana y no, aquí no es una negociación, es una orden, básicamente. Impecable, impecable, impecable. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguien que haya quedado ahí en el tintero? Ya queda un minuto, pero si no es muy larguita, podemos levantarla. Y si no, le agradecemos a Podemos, bueno, no Anto. sé si en un minuto, pero el tema de la canibalización. Ah, tal vez, dale. veamos. Ingrid te había preguntado. Vale, lo que comentaba Ingrid es, vale, aquí yo pongo, vuelo barato, ¿vale? Me sale, 4 portales diferentes, ¿vale? Kiwi, eDreams, Vueling, Skyscanner, estoy desde España, ¿vale? Y aquí está Kayak y Skyscanner. Mi punto era, si yo soy el CEO de Skyscanner, ¿vale? Yo no considero que este anuncio me esté canibalizando, porque si mañana le digo al equipo de SEM de desactivar esta campaña, aquí, en vez de tener a Sky, voy a tener a los que están aquí abajo, que es Opodo. O sea que básicamente este panorama aquí no se va a cambiar. Seguiré teniendo 4 anuncios por encima del bloque que está por encima del resultado orgánico. Entonces, yo no puedo decir que quitando este anuncio vaya a incrementar mi CTR orgánico, porque claro, en un mundo ideal quitamos Sky y ¡pum! Desaparece un resultado de pago y sube nuestro resultado orgánico. Ahí sí sería perfecto, pero en la realidad se va a sustituir Skyscanner por otro competidor, así que al final aquí para mí no hay canibalización entre SEM y SEO, porque realmente no me está robando nada de tráfico la campaña, porque si no Sky va a ser otro. Ahí está mi definición y cómo veo la canibalización de SEO-SEM en sectores donde hay mucha competencia. Otra vez, no siempre es así. Claro, estoy de acuerdo, pero tu ejemplo es un caso, digamos, un caso extremo, o por decirlo de otra forma, donde hay mucha competencia. Sí. Pero podemos decir que si es que solo hay 2 competidores con paid ads, entonces sí va a canibalizar un poco. Además que
o sea, no va cambiando los ads de los competidores. Entonces, como que no puedo, o sea, me parece difícil decir a ciencia cierta, no hay nada de canibalización. O sea, creo que siempre va a haber, en algún sentido, siempre va a haber algo de canibalización. Porque es como que el CTR en la primera página igual, en el quinto, sexto resultado igual se obtiene clics. Entonces, entiendo que la canibalización es mucho menos, pero tampoco creo que hay una conclusión absoluta como para decir no existe la canibalización. No, la conclusión absoluta para mí la tienes que sacar en función de tu industria, tu país, etcétera. O sea, tú conoces, tú dominas tu sector y tú sabes si estás frente a una situación similar a esta o si es muy diferente. O sea, estoy de acuerdo contigo si lo puedes comprobar. Es decir, yo creo que alguien que ahora tienes 2 anuncios y le dices, si desactivamos esta, vas a ver que el CTR de orgánico va a subir. Al final, para mí tienes que seguir la misma lógica que la que he explicado. Es desactivamos, vemos si sube el CTR, sacamos los números y elegimos si el mejor escenario para nosotros es tener únicamente orgánico o si es tener anuncios más orgánicos. Y ahí sí que, si lo puedes comprobar de la misma manera que al final lo hemos comprobado aquí en el caso de la marca, ahí sí que tiene todo el sentido del mundo desactivar tus anuncios y dejar orgánico únicamente. Sí, sí. O sea, tampoco sabemos cómo Google exactamente interpreta cuando tenemos Google Ads, porque puede ser que al activar Google Ads los resultados orgánicos bajen el ranking. Sí, bueno, ahí nos metemos en temas más de correlación y tal, sí, ahí es otro debate, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, porque puede ser como que Google diga, quiero ser equitativo con todas las marcas, entonces si nuestra marca ya está con Google Ads, que diga, bueno, entonces el ranking orgánico baja, como para dar oportunidad a todas las industrias. Sí, tienes casos donde el hecho de haber visto el resultado 2 veces, entre comillas, tanto como pago orgánico, incrementa el CTR, el orgánico, también se ha visto eso. O sea. Pero sí, ahí son consideraciones un poco más complejas, vamos a decir. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, nada. Fran, perdón. Rápido si querés y pues ya estamos terminando. ¿Quién más tiene una pregunta? Sí, simplemente una cuestión muchas veces que ocurre entre la agencia y la gente de SEO, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso que es lo que estaba hablando Ingrid del tema de lo del CTR, sí que es cierto que si, por ejemplo, son agencias diferentes, pues entonces, claro, a la agencia SEO no le va a hacer ni pizca de gracia que le tenga un anuncio de marca puesto por encima, porque sí que le va a afectar al CTR y luego a la hora de presentar resultados al cliente, pues le va a hacer pupa. En ese aspecto sí que es cierto, pero desde el punto de vista para el cliente, que al fin y al cabo es el que paga, como estrategia, digamos, empresarial, pues evidentemente si está ocupando más espacio en la SER y le está llegando tráfico por ambas partes, y pues mejor para él. Pero sí que es cierto que muchas veces yo no tengo el caso porque trabajo los dos ámbitos, pero sí que con colegas me encuentro muchas veces que tienen esa lucha con SEM y SEO y también muchas veces con el tema de las atribuciones de conversión, que también hay hostias. Por eso digo que muchas veces que entiendo un poco lo que dice Ingrid, pero claro, si lo estás viendo desde el punto de vista del cliente no hay debate. Totalmente. Marc. Gracias por darme la palabra. Antonio, una pasada la presentación y todo el contenido que has dado, la verdad, me parece muy interesante Gracias. la propuesta. Entonces, dicho esto, me surgen algunas dudas. Es decir, ¿qué volumen de clics tendríamos que tener para pensarnos esta implantación? Es decir, ¿cuál sería la circunstancia de clics que haría que esto pudiera ser viable? ¿Sabes alguna aproximación? Un número exacto no te puedo decir. Yo no lo haría con
marcas pequeñas, personalmente, porque llegar a una conclusión va a ser muy complicado. Darte un número exacto no puedo. Este flujo lo he aplicado en marcas que tenían por lo menos 50 o 70 creo, el mínimo, 70.000 búsquedas al mes en su marca. No significa que menos no lo puedas hacer, pero yo nunca lo he hecho. Yo más que en Solamente términos de clic lo pensaría en términos de coste. De costo, ¿no? Porque si También, tienes una sí. campaña de marca y la tienes activada y te consume el mes muy poco, pues déjala activada. Ahora, si ves que esa campaña de marca se está comiendo mucho presupuesto, porque hay mucha competencia y tal, pues entonces ahí lo de Antón entraría, pero del copón. Me da igual que a lo mejor sea una marca pequeña, pero si a mi presupuesto se lo está comiendo, pues ahí ya De empiezas hecho, a pensar que, oye, pues esta automatización es ideal. de ¿para hecho, qué para sector? reforzar lo que acaba de decir, en un caso se activó este proyecto porque por un motivo que en su momento no se identificó y creo que nunca lo llegaron a entender, están los únicos que están pujando sobre su marca, pero el CPC se les disparó de 1 céntimo a 5 céntimos, algo así. Nunca entendieron por qué, porque los únicos pujando. Y claro, esto les rompía el esquema de costes que tenían, la campaña de marca les empezaba a salir demasiado caro y claro, y empezaron a mirar por dónde lo podíamos optimizar. Entonces, sí, el prisma de coste creo que es el mejor para este proyecto. Good. De acuerdo, ¿Algo más, última Mar? pregunta. Ya, Sí, sí, no, obvio, obvio. me gustaría saber exactamente cómo quieres enfocar esta solución, porque la verdad, yo la enfocaría 100% a software, es decir, a empresas de software. Una de las cosas que me pasó o me pasaba cuando trabajaba en una de ellas es que al final gente que ya va a tu software, es decir, que busca porque tiene cuenta, acaba clicando en un CSS. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al final, pues que claro, te sale gente que ya tienes dentro, rompiéndote los costes y creo que sería una solución muy buena para ese mercado. No para bolos, sino para software de cualquier tipo, CRM, por ejemplo, DinoRank o por ejemplo, no sé, creo que ahí habría mucho que hablar y de verdad me parece una solución muy buena y no sé si la he desarrollado tú solo o ha habido más gente, pero enhorabuena. Muchas gracias. Sí, sí, el tema de software 100% y eso lo sacarías con el RPV, el ingreso por visita. Te darás cuenta que tu RPV es ridículo porque la mayoría de la gente es porque se quiere conectar a su cliente o lo que sea. Y ahí sí que te digo que la ecuación se te va a romper rápido y vas a decir, no, y es que tenemos que desactivar el anuncio ya porque el 90% de la gente se quiere conectar. No se está buscando. Sí, sí, totalmente. Impecable. Bueno, nada. Primero, gracias, Santo, por Muchas la gracias a presentación. todos y todas. Al equipo también por participar y preguntar, está buenísimo. Nos encanta cuando pasa eso, cuando hacen preguntas, es lo más rico de la masterclass, porque así uno va un poco debatiendo. Si después tienen alguna duda, pueden preguntar en la comunidad de School, que Antoine está. Así que si les queda algo ahí en el tintero, no hay ningún problema. Y nada más, eso. Gracias por venir nuevamente y nos estamos viendo en la próxima masterclass o en las clases quienes vengan a las clases. Un saludo para todos, chicos y chicas. Lo que acabaste de ver fue una de las tantas masterclasses que damos dentro de DataSeo Academy. Te quisimos enseñar un caso real de cómo aplicar análisis de datos a través de BigQuery puede hacer que un cliente se ahorre hasta 100.000 euros al año, resolviendo un problema típico de canibalización de SEO versus SEM. Espero que el contenido te haya gustado. Si quieres aprender más casos de uso como estos, puedes sumarte a nuestra comunidad gratuita. Y si el contenido te gustó y te aportó valor y querés que te liberemos más de estas masterclasses, entonces suscríbete en la campanita, dale like al video y compartilo. Nos estamos viendo en el próximo. Hasta la vista. Chau, chau.